Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. Esta semana, 12 de abril del año 2026. Nuevamente tratando de hacer pinitos aquí, tratando de doblegar las enfermedades y para estar acá. Y para eso, que de colmo las vistas también me fallaron. Cambiando de lente, pero no me sirven los lentes. Pero la enfermedad es otra cosa, que es el taponamiento coronario, posible picado del pulmón, entre otras cositas. Que la tal nueva EPS no hace nada por su servidor. Bueno, después de varias semanas, aquí vamos a tratar de hacer el noticiero el día de hoy, querida audiencia, porque se lo merecen. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Cuba, España, Guatemala, Líbano, Irán, México, Venezuela y USAita, entre otros. Sí, mi querida audiencia, ahí vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Estos son nuestros titulares. Día Nacional de las Víctimas y las esperas de todas ellas. Curiosa dictadura que lucha por la justicia social. Con 40.9%, Iván Cepeda lidera la intención de voto en Colombia. Toda tierra de ciénagas desde la nación. Si muere una lengua, muere una civilización. No hemos endeudado a la nación. El plan Titán de Dumec, Turbay. Cayó alias Mison. Noticias polémicas en Medallo y Valle de la Burrá. Empieza a caer el pelo yanqui. Racismo en España. 203 mártires y más de 1.000 heridos en el Líbano. Itamarat saluda el alto al fuego de Irán y pide el fin de los ataques al Líbano. Violación del alto al fuego por parte de Israel. 20 años de la ley de los consejos comunales. Estados Unidos acusa a un traficante de armas hacia México. Oiga, hay que hacer una rayita por ahí en el agua para que no se borre. USA acusando a un narcotraficante. Eso no se lo cree ni Mandrake. Discreto inicio de los 6 equipos colombianos en Copa Suramericana y Libertadores de América. Esa es, pues, querida audiencia, los titulares para el día de hoy. Y vamos a ver cómo nos va de aquí para adelante. Un poco escaso de oxígeno, pero aquí vamos, querida audiencia. El hecho de saber que ahí están, que ahí está usted escuchándonos, me anima, me da alientos. Me fortalece. Bueno, seguimos con Colombia. Víctimas. Día Nacional de las Víctimas y las esperas de todas ellas, esperando que las entidades encargadas de reparar, indemnizar, reubicar a las víctimas de la violencia hagan algo. Y que lo hagan con personas vivas aún. No como hacían, o de pronto estén haciendo, indemnizando a muertos de hace 40 y 50 años, porque si se levantan los muertos, firman y reciben los cheques, reciben la plata. Los muertos, pues dije hace años, puede ser que hoy no se esté repitiendo, ¿no? Sería pues el colmo de los colmos, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia. Pasó el 9 de abril, una fecha especial recordada por un año más de aniversario de la conmemoración de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, en donde muchos analistas económicos y políticos de este país dicen que ese día se jodió Colombia en realidad. Pero lo más importante de ese día es que conmemoró de nuevo el Día Nacional de las Víctimas y de la solidaridad por ellas. Se realizaron 2 actos en especial acá en la ciudad de Medellín. Uno en horas de la mañana en el Honorable Consejo Distrital de Medellín, donde hubo una sesión especial, y en horas de la tarde, entre la 1 de la tarde y las 5 p.m., se realizó otro acto especial en el Museo Casa de la Memoria. Algo en común de los 2 actos: muchas víctimas cuestionaron el armaje de los mismos, en el sentido de que no las tuvieron en cuenta para unas partes más culturales, menos académicas, y resaltando también que muchas organizaciones
hicieron manifestación que muchas de esas víctimas fallecieron sin poder cobrar las indemnizaciones, todo lo que se había prometido desde hace muchos años y que todo eso está pendiente. Eso no significa que con que cobren la plata le van a devolver la vida a los seres que asesinaron, que desaparecieron dentro del conflicto armado, pero es importante que el gobierno nacional, las instituciones que están velando por esa situación y otros actores del conflicto armado cumplan con la palabra empeñada y comprometida, y que no hagan de esta fecha especial un motivo para justificar inversiones desde el punto de vista gubernativo, y tampoco para aquellas organizaciones de víctimas a las cuales en su mayoría no las terminan representando. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Oiga, es un paseo. A este su servidor, la UARIP, la Unidad Nacional de Víctimas, o como se llama esa carajada, y está en manos de quien esté. Está en manos de nuestros compañeros y tampoco nos sirve de un carajo. Sí, va al sablazo para quien se lo merezca. Aquí no le tapamos a nadie, aquí no somos lavadores de imagen. ¿Sabe qué dicen esa tal Unidad Nacional de Víctimas en nuestras judiciales cuando les demando? Es que nunca se le ha negado la paga. Que revise bien, dicen, que revise bien la resolución donde se le reconoció su condición de víctima, desplazado por la violencia, etcétera, etcétera, que revise bien, que ahí dice que se le pagará mientras hayan recursos. Qué casualidad. Nunca hay recursos para pagar la indemnización, reparación, reubicación de su servidor. Pero sí es lamentable escuchar cómo otras personas inmediatamente se machacan un dedo y mismo lo están reparando, indemnizando y de todo. Inmediatamente. Y gente que tiene billuyo, papá. Sí, a ellos los están reparando de una vez. Para evitar la suspicacia, tengo que acudir. Bromuro de hipatropio, véanlo. Para evitar la suspicacia les muestro, para que no van a decir que qué está haciendo ese J ahí. Me falta el oxígeno. Pero después de tantos días sin hacer el noticiero de hoy no me resistí. Y tengo que hacer algo. Bueno, ahí vamos, mis compañeros, mi querida audiencia, ahí vamos. Aparte de eso, el corazón, el fallo del corazón. Pues dice que posiblemente, dice la nueva EPS, posiblemente el enfermo es el que tiene que autodiagnosticarse y decir qué es lo que tenemos. Porque la EPS, que en este caso la mía es la nueva EPS, y que por eso ojalá las acaben a todas y manden esos malandros de funcionarios a coger cabello con linterna, papá, y ojalá los manden a todos para regiones calientes. Posiblemente, entonces tengo una cantidad de enfermedades que posiblemente taponamiento coronario, posiblemente me deben de hacer disque un bypass en una de las 3 venas que llegan al corazón, posiblemente, pero no inician un tratamiento. Es más, me dan un poco de medicamento, ahora sí, con tutelas logré ganar, ya llevo 2 meses recibiendo los medicamentos, afortunadamente con demandas, pero ninguna es para curar, son paliativos, lo que importa es que viva un poquito más para que siga pagando. Sí, nos vamos ahora para España. Oiga pues, dice nuestro corresponsal allá desde Galicia, André Aveledo Fernández, que Cuba es una curiosa dictadura que lucha por la justicia social. Adelante, André Aveledo Fernández. Buenos días, audiencia. Si el socialismo fuese malo, está claro, cae de cajón, que no haría falta tanto para destruirlo, no harían falta bloqueos, sanciones, invasiones, secuestros.
lo dejarían caer por sí solo. Debe ser que funciona bastante bien cuando hace falta tanto esfuerzo para destruirlo. En Cuba llevan 7 décadas intentando asfixiar a un pueblo, a un país, para que se ponga de rodillas y para que se rinda. Llevan 7 décadas de brutal bloqueo, 7 décadas de sanciones, de agresiones, de intento de invasión de Playa Girón, 70 años intentando que Cuba se ponga de rodillas. Con la llegada de Donald Trump han pasado de un bloqueo ilegal a un bloqueo genocida. No querían permitir que llegase una sola gota de petróleo, sabiendo que Cuba dependía de los generadores para que funcionasen los hospitales, para que funcionasen las escuelas, para que la gente pudiese cocinar. Sabían que estaban provocando una crisis humanitaria bestial, que estaban llevando el hambre, que estaban llevando las enfermedades, que estaban llevando la muerte al pueblo cubano, y para Donald Trump eso era totalmente admisible. Como lo es para su colega Benjamín Netanyahu, cuando hace el mismo bloqueo medieval contra el pueblo palestino y no deja pasar camiones de ayuda humanitaria, y no deja pasar medicinas, y no deja pasar comida, pues para ellos es asedio medieval, de derrotar a pueblos a base de matar a sus niños, a sus mujeres, a sus ancianos. Para ellos es normal, y no lo es. No es normal que vivamos en un mundo donde una vez más la ley de la selva y la ley del más fuerte vaya a ser el que impere. No es normal que una sociedad vaya evolucionando, vaya dando pasos hacia atrás cada vez. No es normal. Debería ser anormal que las sociedades vayan hacia atrás, pero ocurre. Ocurre cuando permitimos que gente ignorante y que auténticos monstruos lleguen al poder. Y pasa en muchas ocasiones porque los pueblos pierden la memoria, porque aquel pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, y hemos permitido que una vez más un anormal, un auténtico anormal, esté al mando. Tenemos que estar con Cuba, porque Cuba es la resistencia frente al mal, al verdadero del mal. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Abeledo Fernández. Oiga, y es que Andrea Abeledo Fernández, otra víctima también de los regímenes, de las entidades prestadoras de salud, de la pensión. André, me disculpar, no me ha autorizado a hablar usted de esto, pero no puedo callarme. Para la querida audiencia, nuestro compañero, amigo, camarada y hermano en causa, Andrea Abeledo Fernández, que acaban de escuchar desde Galicia, España, también viene de 3 meses largos de recuperándose de una enfermedad que lo agobia. ¿Y qué hizo el sistema de salud allá en España, en Galicia? Lo pensionaron con 50 años larguitos de edad, lo pensionaron, prefirieron pensionarlo. No, pues magnífico, dirán mis colegas por acá en Colombia. Y la audiencia dirán, magnífico, bacano, porque así no es como en Colombia, lo pensionaron, mientras que al Manuel Arango le niegan la pensión, allá pensionaron a Andrea Abeledo. Ojo pelado a la caja, la trampa. Oiga pues, lo pensionaron disminuyéndole a recibir apenas el 75%. Parece harto, ¿cierto? Parece harto. No acababa de suspirar de que le quitaron un 25% cuando ahora es solamente el 50%. Papá, solamente a que reciba el 50%. Y tras de que es poco, lo obligan hasta la fecha, como para que tampoco reciba esas migajas. Lo obligan a una tramitología que solamente no sé quiénes lo podrán resolver. Andrea Abeledo, nuestra solidaridad desde Colombia en Sudamérica, y para los miles de Andrea Abeledo Fernández en el planetoide, que el gran capital, mientras invierte grandes cantidades de plata disque yéndose a la luna a buscar oxígeno, tierra y agua, porque ellos no han descubierto que en la tierra hay agua, oxígeno también, se van por allá, invierten, botan cantidades de plata para irse a buscar eso allá, dejan morir a nuestro pueblo acá en el planetoide terrícola. Gracias, André Abeledo Fernández. Nos regresamos para Colombia. Con 40.9%, Iván Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta. Toda tierra de ciénagas es de la nación. Si muere alguna lengua, muere una civilización. En este caso vamos a hablar de las comunidades, los indígenas zenú. No hemos endeudado a la nación para financiar programas
con gasto público, sino para pagar la deuda ya tomada por el Estado. El plan Titán de Dumec Turbay, racismo y abuso policial en Cartagena. Cayó alias Mison, el narco que facilitó la llegada del tren de Aragua a Bogotá y tuvo vínculos con Jason Jiménez. Muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Aquí les va, querida audiencia, que ya me la estaban preguntando también. Iván Cepeda Castro, senador. Repostó CELAC Data. Elecciones en Colombia con 40,9%. Iván Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta. Este número sube a 44,3% si se proyecta sobre los votos válidos. En la segunda vuelta también ganaría. Presidencia Colombia. Estamos mostrando cómo se transforma el territorio. Presidente Petro al entregar obras estratégicas en Córdoba. Al destacar que su gobierno ha contribuido a la transformación territorial en el departamento de Córdoba, basada en el saber, la reforma agraria y el agua potable, el presidente Gustavo Petro entregó este miércoles obras estratégicas para el desarrollo del municipio de Ciénaga de Oro. Y lo que estamos mostrando es cómo se puede hacer una transformación del territorio. Falta. No voy a decir que no, pero es uno el territorio antes de este gobierno y otro es ahora. Presidencia Colombia. Si muere una lengua, muere una civilización. Presidente Petro ordena recuperar la lengua zenú. Durante la entrega de obras estratégicas para el desarrollo, el acceso al agua potable y el fortalecimiento del deporte en el departamento de Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio instrucciones para avanzar en la recuperación de la lengua zenú, como parte de una apuesta por proteger el patrimonio cultural y la memoria histórica del país. Presidente Gustavo Petro publicó, este miércoles en X, una extensa respuesta al periodista Espinosa, quien señaló que el Ministerio de Hacienda emitió 900.000 millones de pesos en títulos de tesorería a corto plazo, con vencimiento en marzo de 2027, a una tasa de 13,650%, por encima de la establecida por el Banco de la República. El mandatario respondió que esa diferencia no es una anomalía sino una regla estructural. Vista raya, el plan Titán de Dumec Turbay, racismo y abuso policial en Cartagena. En Cartagena, las denuncias por abuso policial contra jóvenes de barrios populares, en su mayoría afrodescendientes, han aumentado en los últimos 2 años. Esto ha coincidido con la implementación del plan Titán. Agencia de medios. Cayó alias Mison, el narco que facilitó la llegada del tren de Aragua a Bogotá y tuvo vínculos con Jason Jiménez. La investigación evidenció los nexos del capturado con redes de narcotráfico y violencia urbana durante más de una década, en la que se codeó con figuras reconocidas en la farándula nacional. En un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Ecuador, fue capturado y trasladado a Bogotá Jason Alexis Osorio León, conocido con los alias de Mison o el Viejo, señalado como uno de los actores clave del crimen organizado en la capital. Fin de las noticias. Gracias. Ahí tenían nuestro breve resumen de la semana. Breve y calientico, sí señores. Seguimos con Colombia, donde unas noticias, porque esa es la misión del periodista, más que el periodista, el comunicador social, el verdadero comunicador social, porque el periodista consigue la noticia, pasó la moto, pisó una hormiga, esa es una noticia. El comunicador social la pone en contexto ante que usted, querida audiencia. Entonces esta semana ha generado polémica, unas noticias sobre todo en Medellín y el Valle de Aburrá en Antioquia. Esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, 2 hechos que han generado polémica en esta última semana aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá. En primer lugar, los gestores de convivencia ciudadana que hacen parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Distrital de Medellín, que en días pasados agredieron a un ciudadano venezolano a plena luz del día en el Parque de Bolívar sin ninguna razón aparente, y que fue posteriormente trasladado al Centro de Protección Temporal. Y también con ellos mismos en la Plaza Botero, al evitar una toma fotográfica que quería un turista de Cúcuta con una señora que estaba haciendo las veces de estatua, y que
dos de esos miembros no estaban permitiendo la toma de esa foto para la posteridad. Y se está debatiendo desde el 7 de octubre pasado esa función de esos gestores ciudadanos de seguridad, porque están haciendo las mismas funciones que normalmente debe realizar la Policía Nacional. Y eso ya lo puso en entredicho nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y se lo hizo saber al director de la Policía Nacional para que tomara correctivos del caso ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y ante la misma Alcaldía Distrital. Y por otro lado, se ha suspendido en las últimas horas el diálogo del espacio sociojurídico de la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, porque se está investigando una presunta fiesta de los 16 representantes de las estructuras criminales de alto impacto en la cárcel La Paz de Itagüí, y que ha sido denunciada en otros medios de comunicación, pero es una noticia en desarrollo que en las últimas horas habrá que precisar mejor, sobre todo que el 7 de abril pasado se dio allí una rueda de prensa importante con los voceros tanto del gobierno como de estas estructuras, en el sentido de que la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá ha tenido en los últimos 3 años muchos avances significativos para desescalar el conflicto armado urbano que actualmente se vive en todo el territorio. Amanecerá y veremos qué pasa con estas dos situaciones. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Oiga, a propósito de la polémica en las noticias, Saulito, ¿verdad? Aquellas noticias polémicas, por ejemplo, el escándalo en Caracol, televisión. Oiga, ¿cuál escándalo? Lo que dijimos nosotros, porque como así Caracol no se rasga las vestiduras ni nos convirtió eso en una novela mañana, mediodía y noche hablando contra los posibles, toca decir los presuntos niños traviesos, ¿no? Pobrecitos los inocentes, los presuntos culpables. ¿Qué pasó con las chicas denunciantes? ¿Las callaron o qué? Escasamente se emitió, dizque Caracol, un comunicadito. Y lo leyeron fue con ternura y a baja voz, que usted y yo no alcanzáramos a escuchar. Ah, ¿qué pasa con los otros medios de comunicación que no amplifican esto también? Ah, que hubiera sido en una cadena amiga nuestra a ver qué hubiera ocurrido. Todavía no estaban dando sopa y seco. ¿Y por qué no hacen escándalo de que pierde poder esa gobernadora de Prada del Valle? Ustedes ya saben quién, Dilian Francisca Toro, porque un alcaldecito también destituido, papá, y eso no lo dicen, pero eso lo vamos a ampliar en la próxima emisión esta semana. Por mi salud no tuve forma de salir a correr a buscarla, confirmarla, porque eso ya está dicho, se les cae gobernadores, se les cae alcaldes, se les cae concejales, ¿por qué será? Y otros a prisión, ¿cierto? Senador y senadores. Gracias, Saúl Ignacio. Por eso vamos a variar un poquito de noticia y nos vamos con una parte de análisis que nos hace nuestro colega y amigo desde Guatemala, Marcelo Culusi, en el sentido de que se le empieza a caer el pelo a los yanquis. Ya entenderán la metáfora allí, mis queridos compañeros, amigos y audiencia. Días, audiencia. Vamos a hablar de algo importantísimo para la humanidad. Empieza a caer el imperio yanqui. Sí, definitivamente. Este imperio, que se ha ido formando desde el siglo XIX, creció imparablemente, que tomó el siglo XX como propio y que pensaba en el siglo XXI seguir teniendo la posesión del mundo, está empezando a caer. No va a ser una caída vertiginosa, total, no va a ser seguramente vencido militarmente en forma absoluta, teniendo que sacar la banderita blanca para rendirse, pero está cayendo. Económicamente ya el imperio está haciendo agua, hace tiempo que está haciendo agua. Hoy día es de los países industrializados el que presenta el mayor porcentaje de población en pobreza, casi 13%. Una pobreza relativa, no es la misma pobreza del tercer mundo, pero es una economía que está empantanada, fijada básicamente en el capital financiero, que es un capital absolutamente improductivo, y como va perdiendo esta guerra económica, básicamente con China,
con los BRICS, empieza lentamente, y no tan lentamente, el proceso de desdolarización en todo el mundo, moneda que va a ir siendo reemplazada por otras divisas. Lo único que le queda a Estados Unidos es continuar la guerra bélica, esta guerra que vemos que bueno, ha hecho durante todo el siglo XX y que quiere seguir haciendo. Pero lo de Irán, lo que acaba de pasar a Irán, ha sido un freno fabuloso. Viva el heroico pueblo de Irán, y qué bueno que Estados Unidos empieza a darse cuenta que no es el dueño del mundo. Como todo imperio en la historia, chino, la misma Persia, los mayas acá en tierra americana, Roma, Grecia, el imperio británico, los grandes imperios de la historia llegan a un momento de expansión, su cenit, y caen. Eso le está pasando a Estados Unidos. Con Irán, guerra que ha perdido vergonzosamente, comenzó la caída del imperio. Para Radio Clarín de Colombia informó Marcelo Colucci. Y está tan perdido don imperialismo norteamericano, que solo Irán, allá, desde Teherán, si solo Teherán le dijera al fracasado mandíbula larga, para aquellos que dicen que los imperios no se caen y los amos son por toda la vida, ¿no? En Colombia un amito de aquellos esclavos voluntarios se les cayó el pasado 9 de marzo, ¿no? Y para el imperialismo norteamericano, ahorita como tuvo que salir el trompudo. Le cerraron el estrecho de Hormuz, ¿cierto? ¿Qué decía? Que iba a acabar con toda la especie humana por Líbano, por Irán y por todas partes. ¿Qué le pasó? Con la colita por entre el rabo. Es más, en este momento, si desde Teherán le dijeran al mandíbula larga, que ya no cuenta ni con el respaldo de los republicanos casi, le dijeran, devuelva ya la isla de Guantánamo a Cuba socialista, lo obligarían, y corrienditis, con eso que le suda por entre las piernas, con tal de que no le haga nada, la estaría devolviendo Guantánamo a la Cuba socialista. Inclusive es más, hasta le obligarían a levantar las bases militares en toda Latinoamérica, comenzando por Colombia, sí señores, porque ya el imperialismo norteamericano es una historia pasada, es un libro, una nota cerrada, papá. Por eso lo que hizo Estados Unidos, en lugar de conseguir refuerzos y apoderarse como el supergendarme, lo que hizo fue irse sepultando al punto que ya la moneda ahora se habla en la moneda de China, papá. Eso del dólar americano, olvídense. Gracias, Marcelo. Continuamos ahora por España, el racismo en España, oiga. Aunque haya hecho unos pronunciamientos por ahí el rey últimamente y el mismo presidente, porque ha estado consecuente el presidente español con las políticas solidarias con el pueblo de Gaza, de Irán, Irak, Siria, entre otros, pues hay unas cosas que no se olvidan, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Galicia, André Aveledo Fernández. Buenos días, audiencia. Ni España es musulmana, ni España es cristiana. Un país debe ser un lugar donde mucha gente diferente, con diferentes creencias, con diferentes ideologías, pueda convivir. Cuando se oyen estos gritos en un campo de fútbol, que uno no sabía si decían que no vote, que no vote es musulmán, yo pensé que decían subnormal, porque eso es lo que parecían. Tenemos un jugador, uno de los mejores jugadores de la selección española es musulmán, pero aunque no lo tuviésemos, esto ya no estamos en los tiempos de las cruzadas. La religión es algo personal. El racismo es algo de estúpidos. Porque hay que ser muy mediocre, ¿no?, para necesitar que tu lugar de nacimiento o el color de tu piel te hagan mejor que los demás. No tienes absolutamente nada que ofrecer. Que necesitas sentirte mejor por donde has nacido, o por tu religión, o por el color de tu piel, porque dentro de ti no hay absolutamente nada, porque eres tan mediocre que eso es lo único que te hace sentir bien. Pues el problema está en ti. Porque lo que está clarísimo es que aquí todo el que venga aquí a aportar, a trabajar, a convivir, es bienvenido. Tiene que ser bienvenido. Y todo el que nace aquí es español. Todo el que nace aquí es de aquí. El que nace en Galicia es gallego, da igual que sus padres sean del Congo o de Surinam. Eso, ¿qué más da? Y lo que importa es lo que hacemos cada día.
Yo creo que esto del racismo es algo de personas con muy baja autoestima, ¿no? Y que tienen miedo e ignorancia. Mira, Unamuno, que era un tipo de derechas, decía que el fascismo se curaba leyendo y que el racismo se cura viajando. Pero no solo viajando de turistas, sino viajando para conocer, para entender, para aprender. Y a la gente esta que dice estas cosas le falta mucho por aprender. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Beleno Fernández. Gracias, André. Continuamos en la parte internacional. Lo que no genera noticias, y si la pasan como unos simples notarios, vulgares, cochinos notarios, los de los grandes medios de la desinformación, que dan vergüenza para la humanidad como periodistas y comunicadores. 203 mártires y más de 1.000 heridos por ataque israelí al Líbano. ¿Dónde está esa noticia que alarme? Itamaraty saluda el alto al fuego en Irán y pide el fin de los ataques al Líbano. Vea, ese sí metió a otra partecita del mundo en ese acuerdo. Es que así es que ese acuerdo debe mucho exigir, porque el que está poniendo el pecho es Irán y es el que ha doblegado a Estados Unidos, al imperialismo, no al pueblo estadounidense, no a los de allá, no, es al régimen. Masacrador, destripador, invasor, ese genocida. Violación del alto al fuego por parte de Israel en el Líbano. Chico y Silvio, 20 años de la ley orgánica de los consejos comunales. Es positivo que Estados Unidos acuse por primera vez a un traficante de armas hacia México. Papá, ¿cómo estarán? El imperialismo norteamericano desesperado, que entonces ahora sí lo que vetaban ellos allá, denunciarse entre ellos mismos, y sobre todo a las mulas, los que les llevaban la coquita para ellos mantener en la luna volando y no usar un Artemis II, como para reivindicarse, pero ya lo hicieron tarde, que entonces están acusando a alguien, y así nos lo hace saber esta partecita al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Al-Manar, Líbano. Ministro de Salud libanés en reunión de gabinete. 203 mártires y más de 1.000 heridos como consecuencia de los ataques israelíes de ayer. Brasil 247. Itamaraty saluda el alto el fuego en Irán y pide el fin de los ataques al Líbano. El gobierno brasileño manifestó apoyo al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y defendió la ampliación del acuerdo para incluir al Líbano, al mismo tiempo en que exigió la reducción de acciones militares y declaraciones que puedan agravar el conflicto en Oriente Medio. Al-Manar en español, España. La violación del alto el fuego por parte de Israel en el Líbano es una vergüenza para la humanidad, y reabriremos nuestra embajada en Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, afirmó que Israel violó el alto el fuego el miércoles e infringió el derecho internacional al lanzar decenas de ataques contra el Líbano. Cuba debate. Chico y Silvio. 34 años después de su última visita a Cuba, Chico Buarque aterrizó en La Habana el martes por invitación del cantante y compositor Silvio Rodríguez. En medio de las medidas de bloqueo estadounidenses más duras contra la isla y el empeoramiento de la crisis energética, el viaje es expresión de solidaridad con el pueblo cubano. Prensa Latina. Venezuela conmemora 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. El pueblo de Venezuela realizará una gran marcha para conmemorar el 20º aniversario de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, promulgada por el comandante Hugo Chávez en este día en 2006. Desde el inicio de este jueves, trabajadores, estudiantes, organizaciones y movimientos sociales se reunirán en puntos de la ciudad para marchar por las calles y avenidas de Caracas. Sputnik. Es positivo que Estados Unidos acuse por primera vez a un traficante de armas hacia México, dice Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que analiza cómo fortalecer la demanda del gobierno de México en contra de 5 fabricantes de armas en Estados Unidos, un caso que fue promovido desde la administración de López Obrador y que pone el dedo en la llaga en uno de los problemas bilaterales más visibles. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, y así continuamos ahora ya con una parte más agradable, con el discreto inicio de los 6 equipos colombianos en Copa Suramérica y Libertadores de América, según
y muy al estilo de nuestro colega y corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. La actuación de los 6 equipos colombianos esta semana en las copas internacionales de la Conmebol en la ronda de grupos en la primera fecha no fue del todo la mejor. 5 equipos lograron empates y un equipo saldó con derrota su participación. Empecemos por el equipo que fue derrotado, que es los Millonarios de Bogotá, que en su partido de ida de visitante en la primera fecha con O'Higgins de Rancagua perdió 2-0 en el estadio El Teniente, con goles de Francisco González y Adalberto Castillo. Una derrota que lo deja muy mal parado desde el principio, y un equipo de Fabián Busto que todavía tiene que ajustar mucho en sus líneas. Pasemos a América de Cali, que empató a un tanto a duras penas en Ambato, Ecuador, contra Macará, que es un equipo muy nuevo allá en la Liga Ecuatoriana, y se esperaba mucho más de este partido, sobre todo que América de Cali desarrollara su fútbol. Y de los equipos que actúan en la Copa Libertadores de América y que todos tuvieron participación en condiciones de local, Deportes Tolima empató 0-0 con Universitarios de Deportes, y de resto, Independiente Medellín contra Estudiantes de La Plata, Junior de Barranquilla contra Palmeiras de Brasil e Independiente Santa Fe contra Peñarol de Montevideo lograron empates a un tanto, y son 2 puntos de local muy importantes que todos estos equipos pierden, pensando a la hora de la clasificación hacia octavos de final, a pesar que la Copa Libertadores está empezando, pero todo punto que no se logre de local después es un resultado que pesa demasiado. Viene la segunda fecha la próxima semana con inversión de partidos, los que estaban de visitante en condiciones de locales y los que les tocó de local todos de visitante, y que tendrán que revertir sus propios resultados. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saulito. Gracias. Y así continuamos, pero con la despedida por el noticiero del día de hoy. Lo logramos. Esa energía positiva que usted me transmite, querida audiencia, querido oyente, querido televidente, me da valor para continuar. Han habido algunas voces en las redes, teléfono, celular, WhatsApp, preguntando qué me pasa. Y gracias para con todas esas bellas voces solidarias que también me dan moral para continuar. Y también gracias a aquellas voces que muy fácil escriben que a dónde quedó el agitador del Manuel Arango, que se bajó del bus cuando había que agitar y era solamente bulla. Gracias también a ellos. Sí, pues no tienen la culpa. Ese es el grado de formación que tuvieron. No tienen la culpa. Pero muchos saben, aquellos que me han visitado en hospital y en apartamento, mi estado de salud no es el mejor. Y por todos estos, querida audiencia, es que vamos hasta el final. Y contarán con Manuel por mucho rato. Querida audiencia, el día de hoy he logrado hacer el noticiero gracias a esa energía positiva que usted me transmite, y diciéndoles una vez más que no nos abandonen, que aquí estaremos desde que se pueda, aquí estaremos poniendo lora, dándole guante, dándole madera al que se lo merezca. Aquí no tapamos nada a nadie, aquí no le cubrimos nada a nadie. Y entonces, así, querida audiencia, nos vemos en una próxima oportunidad. No se nos pierdan. Muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.